Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este encuentro con las conferencias magistrales del Symposium Ubuntu en Engage Latinoamérica y el Caribe 2020. Es un gusto para nosotros tener a una invitada especial y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La doctora en psicología Irene Meller, que desde Argentina, Buenos Aires, va a tener va a ser una conferencia magistral para nosotros. Y te voy a presentar, Irene, primero antes que nada. Irene coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APBA. Dirige el curso de actualización en Psicoanálisis y Género de APBA y la Universidad Argentina John Fisher Kennedy. Codirige la maestría en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y ha sido invitada como docente en diversas universidades y centros académicos de Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia y México. Esto igualmente, Irene, es un extracto de tu currículum abreviado, porque tu currículum es bastante más amplio que esto, pero bueno, se agradece mucho la extensión que nos mandaste como para poder pasar inmediatamente a tu conferencia, la cual, en este caso, llamó El repliegue masculino ante el compromiso heterosexual. ¿Nueva modalidad de ejercicio de poder o búsqueda de autenticidad? Así que muchas gracias, Irene, y te damos paso a tu conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, Darío. Es un gusto para mí poder compartir algunas ideas con ustedes. Lo primero que querría decirles es que estamos todos, todas y todes atravesando por una revolución antropológica realmente muy significativa, que consiste en buscar instalar la equidad en las relaciones de género. Esto ocurre en un contexto paradójico, porque la equidad en las relaciones sociales, en términos generales, nunca estuvo tan lejos de ser lograda como ahora. Efectivamente, existe una acumulación de la riqueza del mundo en pocas manos como jamás se ha visto en la historia de nuestra especie. En este periodo, entonces, de inequidades hipertróficas, sin embargo, algunos sectores sociales, entre los cuales nosotros nos contamos, siguen pugnando por lograr deconstruir la jerarquía, desde mi punto de vista, más básica y fundante de las que se han instalado entre las personas, que es la jerarquía basada en el sexo, o sea, aquella que inaugura la asimetría de poder, de prestigio entre varones y mujeres. Las teóricas feministas se han dado cuenta desde el principio, cuando iniciaron este campo, del cual los estudios de la masculinidad de algún modo son parte del campo general de los estudios de género, que para propiciar y para comprender una transformación antropológica tan profunda, era necesario disponer de una teoría sobre la subjetividad. Por eso yo he trabajado siempre en la articulación, en la juntura, en el diálogo, a veces disonante, a veces conflictivo, entre los desarrollos psicoanalíticos y los estudios de género. Y siempre me ha interesado indagar sobre la subjetividad y las relaciones de intimidad. ¿Por qué? Porque hay batallas políticas que son muy notorias y que se juegan en la arena pública. Por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto, que está en este momento, digamos, tramitándose en mi país, en Argentina, o las luchas por el reconocimiento de la diversidad sexual. Es decir, estas son luchas que hacen a disposiciones legales, políticas, a reconocimientos públicos. Pero desde mi experiencia, la forma de ocultar verdaderamente el modo en que las relaciones de género más igualitarias se hacen carne, es decir, se hacen verdaderamente efectivas en la intimidad de las personas, se logra a través del estudio de las familias, de los vínculos amorosos,
de las personalidades. Es decir, los estudios de la subjetividad nos dan indicadores muy válidos acerca de cómo estos arreglos formales muchas veces, y que a veces incluso yo diría que se adelantan a lo que es el sentido común de las grandes mayorías, cómo estos arreglos formales verdaderamente se incorporan, se aceptan o en la intimidad se rechazan. Es por eso que yo estudié a comienzos de este siglo las relaciones de género en familias ensambladas. Las familias ensambladas son aquellas familias que se constituyen después de que uno o ambos cónyuges se han divorciado de una unión anterior. Y alguno o ambos de los dos, digamos, tienen hijos de estas uniones anteriores. A mí lo que me motivó para hacer esta indagación fue una preocupación claramente parcial, porque yo ya había dejado de lado el afán positivista de objetividad. De ningún modo me proponía ser una observadora desapasionada y prescindente de las entrevistas que iba a tomar. A mí lo que me interesaba saber es si estas formas de familiarización eran favorables o desfavorables para las mujeres, cómo la pasaban las mujeres en estas redes familiares que en aquel momento todavía eran innovadoras, por lo menos en Argentina, pero que en la actualidad van camino de constituir la familia tipo en los países y en los sectores sociales desarrollados. Las mujeres divorciadas que quedaban a cargo de hijos, que en las clases medias urbanas la pasaban bastante mal. ¿Por qué? Porque existía una desimplicación en muchos casos paterna de las obligaciones del cuidado y de las obligaciones económicas con respecto de los hijos. Entonces estas mujeres que no se habían en general subjetivado y preparado para ser el único sostén del hogar o el principal sostén del hogar, pasaron abruptamente a partir del divorcio a constituirse en lo que irónicamente se denomina jefas de hogar. En realidad, yo diría que son responsables de hogar, madres que crían en soledad o en la ausencia del concurso de cuidados y económico de los varones. Esto está cambiando efectivamente con el paso del tiempo. Cada vez hay más varones que se implican seriamente en el cuidado de los hijos después de un divorcio, pero todavía son tendencias que persisten y que hace unas décadas eran todavía muy significativas. De modo que estas mujeres debieron trabajar muy intensamente en tareas agotadoras, muchas veces en trabajos poco calificados y mal remunerados, por consiguiente, para lograr subvenir a las necesidades mínimas de subsistencia del hogar. Y en esa tarea titánica para ellas, muchas veces los cuidados que los hijos demandaban y necesitaban se deterioraron, porque es muy difícil para una persona cubrir ambos roles. De modo que esto generó, de algún modo, daño en las generaciones de jóvenes y niños. No hay una homogeneidad al interior de lo que se llama familias ensambladas, porque la mitad de los casos que yo investigué eran familias formadas por varones que ya habían sido padres, bastante mayores de edad, que se unían a mujeres solteras y con ellas formaban una nueva familia. Esto ocurre de algún modo porque los varones prefieren lógicamente mujeres más jóvenes y atractivas y además prefieren no convivir con hijos no propios. Para las mujeres jóvenes, el hombre maduro con mayor experiencia y mejor posición social y económica resulta atractivo porque todavía la subjetividad femenina en muchos sectores no está ayornada, por decir así, para disfrutar de una unión en paridad. Entonces el prestigio que tenían los hombres más maduros atraía efectivamente a las jóvenes
solteras. Estas mujeres fueron las que estuvieron en mejor situación, porque pudieron desarrollar su maternidad con la protección de los esposos que tenían una mejor condición social y económica que ellas, es decir, que disfrutaron de lo que podríamos decir un poco risueñamente, pasión y protección. Sin embargo, todas las situaciones tienen un lado oscuro, porque muchas de ellas lamentaban que merced a esta protección, su desarrollo laboral se había visto interferido o interrumpido. No hay nada mejor que la necesidad para agudizar el ingenio y desarrollar las carreras laborales. La protección a veces invalida. De modo que estas mujeres estaban muy protegidas como madres, queridas como mujeres, pero obstaculizadas en su autonomía como personas adultas. Por otra parte, los varones que tenían hijos con ella condescendían a tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido padres. Y hoy día, en términos generales, la estrategia social de las clases medias para no desclasarse es tener pocos hijos. De modo que estas familias de 4 hijos, en general 2 de la primera esposa y 2 de la segunda esposa, eran familias que sobrecargaban económicamente muy seriamente a estos varones que eran los principales proveedores de estos hogares. De modo que ellos de algún modo tuvieron hijos como un don hacia la mujer que querían, hacia la madre. ¿Por qué? Porque existe la representación todavía compartida de que ser madre es algo así como un derecho humano para las mujeres, que una mujer que no ha tenido hijos, su compañero no puede negarle la maternidad, o por lo menos eso ocurrió en las uniones de pareja que yo investigué hace un par de décadas ya. La situación de los hijos afecta de forma muy profunda a las mujeres, de una manera que en general no es comparable al modo en que afecta a los varones. La relación de la madre con los hijos es más intensa. Los hijos, en todas las situaciones donde yo investigo, lo que aparece es que los hijos demandan a la madre mucho más mientras son pequeños, por supuesto, en relación con el padre. Cuando van creciendo ya esta relación cambia y hay un periodo en que sobre todo los hijos varones necesitan fuertemente la compañía, digamos, del padre y tomar al padre como modelo. Pero en la primera infancia, la demanda hacia la madre suele ser mucho más intensa. Y el compromiso emocional de las mujeres con los hijos es todavía tendencialmente mayor que el que tiene la mayoría de los varones. Una prueba de eso es ver la forma en que muchas veces los hombres, cuando se divorcian de una mujer y se vuelven a casar con otra, abandonan total o parcialmente a los hijos del primer matrimonio, por ejemplo, trasladándose a otra localidad porque les conviene más por su trabajo, y donde de algún modo cumplen la idea, la fantasía de que es posible, usando una expresión que por lo menos en mi medio es muy habitual, rehacer su vida. Bueno, la vida no se rehace, la vida se vive, y lo que se ha hecho, hecho está. Pero está la fantasía de hacer, como quien dice, borrón y cuenta nueva, es decir, anular el pasado y reiniciar una nueva familia con la mujer más joven. Y en esos casos todavía hay padres que se distancian total o parcialmente de los hijos del primer matrimonio y que incluso no cumplen con las obligaciones económicas. Dentro de las constelaciones o redes familiares, que se llaman así porque ya no sirve la metáfora del núcleo para describir estas familias. No son un núcleo, sino que hay varios núcleos. Son los núcleos por los cuales circulan los niños. Entonces, los niños van a casa de mamá, a casa de papá, cuando el papá no se ha desentendido, y están en muchos casos, en casa de los abuelos. ¿Por qué? Porque la fragilización que el divorcio genera demanda la intervención más activa de los abuelos.
Entonces, por eso estas familias se llaman constelaciones o redes. Y dentro de estas redes familiares, quienes están en peor situación son los hijos de madres divorciadas que quedaron a cargo de su mamá y respecto de los cuales el padre se ha desentendido o ha interrumpido el vínculo. Estas mujeres, como les expliqué antes, tienen un periodo monomarental, lo decimos ahora en vez de monoparental para hacer justicia a la situación real, un periodo monomarental muy exigido. Y cuando logran hacer una nueva pareja, cosa que no todas logran, porque ustedes saben que las mujeres se vuelven a casar en una proporción menor de lo que hacen los varones divorciados. Es decir, hay un porcentaje de mujeres divorciadas que no consigue hacer una nueva pareja. Entonces, cuando ellas logran hacer una nueva pareja con la esperanza de lograr reconstruir una familia, muchas veces se encuentran con la desagradable sorpresa de que el nuevo compañero discrimina a los hijos que no son propios. Esto responde a una tradición masculina ancestral, que es la hostilidad hacia los hijos de otro hombre, y en general yo les diría la hostilidad respecto de cualquier indicio acerca de que la mujer actual, su compañera, no le pertenece de forma exclusiva. De modo que los hijos de otro hombre son percibidos por muchos hombres, no por todos, por suerte, como representantes del antiguo marido en su hogar. Y en esa característica, en ese carácter, son rechazados en muchos casos. Y estas actitudes masculinas generan serios daños a las generaciones de niños y jóvenes y también graves sufrimientos a las mujeres, que están entrampadas en la tensión entre la lealtad y el amor hacia el nuevo compañero y el amor y la obligación hacia los hijos. No es infrecuente que estos hijos, abandonados por un hombre, el padre biológico, y discriminados por otro hombre, el actual marido de la madre, presenten patologías importantes. Porque las madres en muchos casos no tienen la capacidad de brindarles un apoyo eficaz contra la discriminación o el abandono, en parte porque no es posible suplir con el amor maternal la presencia de un padre, y también porque el estatuto subjetivo y social de las mujeres todavía está desfavorecido. Entonces estas mujeres dependen emocionalmente y en muchos casos también económicamente del nuevo marido y no tienen el mismo poder que él al interior del núcleo familiar. De modo que estos hijos quedan en una situación desfavorecida. Entre ellos hay chicos que abandonan los estudios, estudian mal, cometen hurtos en muchos casos en el hogar, como si de alguna manera buscaran resarcirse de lo que sienten que les fue robado, que es la paz y la tranquilidad de un hogar integrado y la presencia del padre. Y también en muchos casos consumen drogas ilegales. Es cierto que hoy día el consumo de drogas está muy extendido en los sectores juveniles, pero me refiero a que en estos casos hay un consumo adictivo y por lo tanto deteriorante de la personalidad por parte de estos niños mayores en general y adolescentes, ¿sí? Y bueno, esta situación lógicamente genera un dolor muy profundo a las madres que tienen que asistir al deterioro de sus hijos. En algunos casos, sobre todo cuando la situación tradicional se invirtió, es decir, cuando una mujer que ha sido madre, a veces de varios hijos, se une a un hombre que era soltero, que no había tenido hijos, seguramente ella va a dar a luz uno o dos hijos buscando la unión de esta nueva familia. La fantasía de la mujer en esta situación es, bueno, que dando a luz algún hijo del nuevo compañero va a lograr un trato igualitario para todos los hijos. Falsas esperanzas.
Yo he recogido en las entrevistas manifestaciones donde los hombres que acababan de ser padres o que eran padres de hijos chiquitos de esas mujeres ya madres de familia numerosa, decían que solo al tener sus hijos propios habían comprobado cuánto se quiere a un hijo y de qué manera es imposible que ese cariño se asemeje al amor que le pueden brindar a los hijos ajenos, hacia los cuales manifestaban un rechazo a veces brutal. Uno de ellos me dijo, en una familia compuesta por su esposa, una hija pequeña que habían tenido en conjunto y 3 hijos del matrimonio anterior de la esposa. Me dijo, mire, para mí, mi familia es mi mujer y mi nena. Los demás por mí sería mejor que no estuvieran. Es decir, ese nivel de rechazo verdaderamente marca diferencias muy dolorosas para los niños y jóvenes que están involucrados en estas redes familiares. Todas estas observaciones de investigación nos inducen a una reflexión acerca del modo en que los varones están ejerciendo la paternidad. Si bien es cierto que existe una tendencia actual a que en las generaciones jóvenes cada vez más varones brinden cuidados a los hijos y se comprometan afectiva y personalmente en la crianza, todavía existen muchas actitudes masculinas de abandono o de rechazo franco a los hijos. Cuando uno observa estas situaciones, recuerda la historia negra de la paternidad, porque la paternidad tiene una historia siniestra. El padre en la antigua Grecia era aquel que tenía la potestad de reconocer o no a un hijo nacido. Cuando nacía un bebé, el padre podía alzarlo y depositarlo sobre las cenizas tibias del hogar, o podía no alzarlo. Si el padre no lo alzaba, la servidumbre sacaba al niño a la puerta de la casa de Loicos y lo dejaba allí abandonado a merced de los perros o de los tratantes de esclavos que a veces recogían a estos niños para utilizarlos en la esclavitud. De modo que el poder del padre, el poder en el mundo antiguo, era el poder del rechazo, el poder de rechazar hacia la muerte. Todavía quedan huellas muy dolorosas de esta forma tradicional de ejercer la paternidad, aunque por supuesto también hay tendencias alternativas alentadoras. Ahora bien, sobre todo estas tendencias del rechazo se observan cuando se produce una ruptura de la unión, porque incluso hombres jóvenes que ya se involucran en bañar a los niños, darles de comer, hacerlos dormir, en muchos casos cuando dejan de querer a la madre de esos niños y se enamoran de otra mujer, es como que rechazan también al producto de la unión que han tenido con esa mujer que ya no es amada por ellos. Esta tendencia en el desapego masculino se ha incrementado en la actualidad y se ve que existe una dificultad muy grande, yo digo dificultad desde la perspectiva de las mujeres, que es, de algún modo no puedo evitar compartir, ¿no es cierto? Una dificultad muy grande para formar parejas estables. Hay una reluctancia masculina ante el compromiso. En términos generales, lo que se ha llamado la segunda transición demográfica ha creado una tendencia hacia la postergación de la edad del matrimonio o de la unión de pareja, aunque sea informal, y también de la postergación de la maternidad. La postergación de la maternidad preocupa a las jóvenes porque existe una diferencia biológica entre varones y mujeres que conduce a que la capacidad fértil de las mujeres tenga un límite temporal, cosa que no ocurre con los varones que conservan su capacidad fecundante mientras están vivos. Entonces, por esta diferencia biológica a la que se suma una tradición cultural de algún modo que hace que la mayor parte de las mujeres considere que su proyecto de vida no está
logrado, si no han obtenido por lo menos una experiencia de maternidad, hace que las mujeres vean con preocupación la dificultad actual existente para formar parejas estables. Ahora, ¿cuáles son los motivos para esta escasa predisposición de los varones? No de todos, sino me estoy refiriendo a los varones de sectores medios urbanos con acceso a la educación. Estos varones están mostrando una reluctancia ante el compromiso verdaderamente significativa. Esto se relaciona con que estamos viviendo dos revoluciones juntas. Por un lado, la llamada revolución sexual, que ha liberalizado en grado extremo las costumbres y desregulado las prácticas de la sexualidad, haciendo muy accesible la sexualidad experimental o a prueba en todos los casos, digamos. Por otro lado está la revolución informática, que ha creado las páginas web de contactos sexuales o sentimentales que tratan de suplementar la soledad que se siente al interior de la multitud en las grandes urbes. De modo que las personas jóvenes en general y también de edad mediana en algunos casos recorren estas páginas web buscando contactos, tratando de optar en una especie de oferta que es ilimitada, infinita. Pero lo que ocurre es que mujeres y varones no circulan por estas páginas con las mismas motivaciones. Para los varones, el deambular por las páginas web no hace más que continuar en un estilo posmoderno una tradición ancestral masculina que es el coleccionismo sexual. Los varones tienen una tradición consistente en buscar tener muchas experiencias sexuales variadas en las cuales no se implican emocionalmente hasta que llega alguna situación en la cual establecen un lazo amoroso. Es decir, está legalizado de algún modo, legitimado más que legalizado, el hecho de que un varón debe tener experiencia sexual. Y para tener experiencia sexual fue necesario involucrarse en relaciones múltiples y fugaces, ¿sí? De modo que la tendencia masculina al coleccionismo se ve satisfecha en las páginas web. Por otro lado, las sociedades tradicionales solían exigir a los varones muchos sacrificios. Los varones eran empleados en las guerras y muchas veces debían realizar acciones heroicas para defender a sus comunidades, y estos sacrificios eran premiados. ¿Con qué? Con el acceso a la sexualidad con mujeres atractivas. De modo que los hombres han sido héroes a pesar suyo y las mujeres han sido utilizadas como recompensas sexuales, también muchas veces a pesar suyo. De modo que para un varón acumular experiencias sexuales es acumular estatus. Estatus en relación con lo que es su grupo de referencia. ¿Cuál es el grupo de referencia masculino? Los otros varones, los pares. Entonces muchos varones se involucran en relaciones apresuradas y fugaces, pasan agitadamente de un vínculo a otro para contárselo a los demás. Con esto lo que estoy sugiriendo es que esta volatilidad de las uniones masculinas no refleja una especie de apetito sexual ilimitado, sino que más vale una preocupación ligada a la autoestima varonil. Se trata de acumular prestigio ante la cofradía del grupo de pares. Las mujeres, por su parte, deambulan por la web con motivaciones muy diferentes, porque tienen la esperanza de encontrar, en medio de muchos de los encuentros casuales que aceptan, una persona con la cual logren entablar una relación de afinidad que dé lugar a un vínculo intersubjetivo de mayor profundidad emocional, una compañía y eventualmente a la formación de una familia. Y esto es lo que en este momento resulta más difícil. La dependencia femenina favorece,
que la dependencia es una huella subjetiva ancestral del estatuto subordinado de las mujeres y favorece que muchas mujeres, aunque tienen los medios para sostener de forma individual su vida, no requieren la protección de un hombre, ya no se requiere estar casada para ser respetable, sin embargo, por motivos afectivos, emocionales, sienten la necesidad de tener una pareja estable. De modo que las relaciones episódicas que los varones consumen para elevar su autoestima dejan a las mujeres en muchos casos muy frustradas e insatisfechas. Lo que ocurre es que en este momento existe una tendencia hacia lo que se llama el desmatrimonio. Esta es una expresión, un neologismo, creado en Francia. Los franceses lo han llamado démariage, que quiere decir desmatrimonio, o sea, la gente cada vez se casa menos. Esto empezó una vez que se estableció la posibilidad del divorcio vincular, es decir, la posibilidad de divorciarse y volverse a casar, empezó una tendencia muy rápidamente, una tendencia a la informalidad. La gente dejó de casarse. Se unían las parejas, pero de manera informal y no legalizaban su unión a través del registro civil o a través de las iglesias, de cualquier culto que fuera. Y rápidamente a esta tendencia a uniones informales siguió la tendencia a que no hubiera uniones en absoluto. No digo que nadie se una en el mundo, pero digo que en los sectores medios educados existe una fuerte reluctancia masculina al compromiso y una dificultad muy grande que experimentan las mujeres para ser pareja. Y las mujeres no tienen una vocación de soledad y autonomía, como sí la tienen los varones por su subjetivación masculina, que estimula el desarrollo de la independencia masculina. Es aquí donde surge la imagen de la madre sin pareja, que esto fue motivo de otra investigación que llevé adelante, digamos, posteriormente. Se la suele denominar madres solas por elección, porque hay que diferenciarlas de las mujeres muy jóvenes que quedan embarazadas por ignorancia o por desaprensión de los compañeros y que crían en medio de penurias a una criatura respecto de la cual el padre se ha desentendido. Estas son mujeres que tienen entre 35 y 45 años, de sectores medios, universitarias, muchas de ellas con posgrados, muchas con vivienda propia y hasta con movilidad propia, que les permite entonces tomar esta opción de buscar la maternidad a título individual. Ellas plantean, por lo menos no quise perderme la maternidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el proyecto de vida de estas mujeres estaba el deseo de hacer una pareja estable y que cuando vieron pasar los años y transcurrir su periodo biológico reproductivo sin poder formalizar una unión, decidieron por lo menos lograr algo de lo que era su proyecto vital original, que era la maternidad. Entonces, esta situación las ha, decidido a procrear en solitario. Existe un prejuicio bastante difundido que atribuye a estas mujeres ser omnipotentes, ser arrogantes, buscar prescindir de los hombres por el gusto de criar de forma discrecional a los hijos que tienen en forma individual. De los casos que yo entrevisté, solo uno podría de algún modo encuadrarse en estas características. La gran mayoría de las mujeres que entrevisté manifestaba su deseo de hacer pareja, habían tenido muchos intentos de hacer pareja y simplemente habían optado por esta situación cuando vieron que no tenían otra opción. Por eso yo a veces, en lugar de llamarlas, como suele denominarse, madres solas por elección, prefiero denominarlas madres solas por resignación. Es decir, se resignan realmente a esta situación. Hoy la desregulación de la sexualidad a la que me refería antes
hace que la figura de la madre sola, sin marido, no sea objeto de discriminación. Ya nadie piensa que es un deshonor que una mujer tenga un hijo sin que tenga un padre reconocido. Esto favorece este tipo de resolución. Y además hay una creciente autonomía económica de las mujeres que les permite, a veces pasando grandes dificultades, concentrar en sí mismas el rol de cuidador y el rol de proveedor. Estos dos roles quedan concentrados en estas mujeres. Y tienen una característica subjetiva paradójica en algún sentido, porque por un lado son mujeres tan tradicionales que no conciben la vida sin haber logrado ser madres. Es decir, de algún modo consideran la maternidad una parte, digamos, inevitable de su proyecto vital y en este aspecto son tradicionales. Pero por el otro lado, son tan innovadoras que crean, inventan su propia compañía en un mundo donde se vive mucho la soledad. Para lograrlo recurren ya sea a las adopciones unipersonales, a las tecnologías reproductivas, donde compran semen y a veces compran óvulos y semen. Yo he visto una bebé que había sido su embarazo llevado adelante por lo que era la madre social, la madre que la criaba, pero cuyo patrimonio genético provenía todo de donantes, de modo que no tenía ninguna comunidad genética con la madre que le estaba criando. Otras alternativas son continuar con un embarazo surgido en una relación informal con o sin el consentimiento del padre biológico. Este es un tema, porque esta es una situación. Los hombres se sienten víctimas de esta violencia cuando de algún modo han sido hechos padres sin su consentimiento, sin su participación. En estudios españoles que he consultado sobre este tema, llaman esta opción para la maternidad el engaño. Es decir, deciden que esta categoría se va a denominar como el engaño, porque implica engañar al hombre y hacerlo padre sin que él haya podido de algún modo oponerse. Muchas veces a esto se agrega con posterioridad al nacimiento un reclamo legal por el reconocimiento del hijo, el apellido y por los alimentos, con lo cual esta es una modalidad de violencia femenina hacia los varones. Pero hay que reconocer que este engaño responde a otra clase de violencia masculina que yo podría describir más vale como matar con la indiferencia. De algún modo los varones ejercen la violencia del abandono, la violencia del repliegue a través de esta reluctancia al compromiso que les he descrito. Para comprender esto me ha ayudado leer a una socióloga y periodista norteamericana, Naomi Klein, que describe las técnicas que utilizan para acumular recursos los actuales capitales concentrados. Los capitales antiguamente necesitaban instalaciones, grandes fábricas, eran dueños de edificios, de explotaciones comerciales. En este momento, la financiarización de la economía genera que muchos capitales concentrados necesiten muy poca infraestructura. Entonces migran por el planeta buscando aquellas regiones donde encuentran condiciones favorables para optimizar sus ganancias. Invierten en esas regiones y cuando encuentran alguna región que les resulta más rentable, levantan toda la estructura que habían instalado en la anterior, dejando en muchos casos a las personas que habían conseguido empleo mediante esta inversión desocupadas y dejando el medio ambiente depredado. Es decir, que según Naomi Klein, en este momento el poder pasa por el nomadismo, pasa por la capacidad de retirada, por poder irse. Bueno, esto es lo que me parece a mí que está sucediendo con los varones en este momento. Son nómades, hacen un ejercicio del poder a través del repliegue. No han desaparecido las formas tradicionales de violencia,
como son la violencia física, la violencia simbólica, la económica y la apoteosis de la violencia, que es el feminicidio. Pero de forma paralela se desarrollan estas nuevas formas de violencia posmoderna a través del repliegue, del nomadismo, ya no geográfico, sino del nomadismo emocional y sexual masculino. Eva Iluz, que es una socióloga israelí, autora de estudios sobre el amor, plantea que los varones bien empleados controlan los mercados sexuales y matrimoniales y solo abandonan el mercado sexual a una edad muy avanzada para integrar en ese momento, si lo desean, el mercado matrimonial. Que esto ocurre porque ya no es obligatorio para un varón estar casado para adquirir respetabilidad o solvencia social. Y yo efectivamente vengo viendo varones que concretan las uniones a edades muy avanzadas, a veces hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque de algún modo hacen uso del privilegio patriarcal que les permite unirse a mujeres mucho más jóvenes, con las cuales pueden procrear cuando así lo deciden. De modo que lo que vemos es que estas son formas posmodernas en que se recicla la dominación masculina. El sistema de géneros tiene, valga la redundancia, un carácter sistémico. Es decir, cambia, pero busca reciclarse, busca reinstalarse nuevamente. Y estas son maneras innovadoras, muchas veces inadvertidas, en que la dominación de los varones se recicla. Se trata entonces de ver si lograremos avanzar culturalmente hacia la creación genuina de un amor en paridad, es decir, la posibilidad todavía bastante inédita de que exista un amor donde haya reciprocidad, equidad entre los géneros, y tal vez con la ilusión, con la esperanza de que si logramos esta equidad entre mujeres y varones, esta sea la base de una transformación sistémica del orden del mundo para disminuir las enormes desigualdades que hoy nos afligen. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Irene. gracias, Irene. Hay como un eco, Hay ¿no? como un eco, ¿no? No. ¿No? Ah, ¿No? sí, lo siento. Sí, Bueno. lo siento. Bueno. Gracias por Gracias tu por conferencia, excelente aporte. Siempre nos estamos nutriendo de tus aportes en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? En Europa también. En Europa también. Te seguimos leyendo tus publicaciones, tus libros, artículos científicos y por supuesto quienes nos hemos formado contigo, muy agradecidos por estos aportes desde el enfoque de psicoanálisis y género y de la escuela intersubjetiva. Muchas gracias, te saludamos desde la ciudad de Montevideo y estamos viéndonos. Gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chau, chau. Chao.